Este gráfico que vamos a ver es muy, pero muy demostrativo de lo que ha significado para el país la tarea que se ha realizado hasta ahora, tanto en el número de contagiados, que es la columna más alta en todos los casos, como en el de fallecidos, que es la pequeña columna que acompaña la de los contagiados. Estados Unidos, miren lo que es la columna de Estados Unidos, después viene la de Brasil, luego Perú, Chile, México, Colombia. Miren lo que es la columnita de Argentina en cuanto a contagiados, muchísimo menos que el resto y también muchísimos menos muertes que los demás. Por ese lado, bien. Por otro, alguna preocupación, lo que sucedió ayer con tanta gente saliendo a la calle. Uno no sabía que tantos estaban corriendo hoy día en Buenos Aires. A lo mejor era que el encierro justificaba inventarse como corredor, pero salió demasiada gente y eso motivó que hoy se abran algunas avenidas en torno a los parques, etcétera. Vamos a ver si esto permite controlar. No se puede descuidar. La ONU, la Organización de Naciones Unidas, a través de su secretario general, Guterres, está diciendo que mientras es necesario estar atento a los aspectos económicos, lo fundamental sigue siendo la vida y la lucha contra la pandemia. Y yo creo que es necesario encontrar el equilibrio, pero el equilibrio no puede ser baseado en dar libre curso a la pandemia. El equilibrio tiene que garantizar una fuerte voluntad de combatir la pandemia. Y Latinoamérica es, como fue dicho, el nuevo epicentro. 800.000 infectados, más de 38.000 muertos. ¿Con quién se metió el gobierno a propósito, ya no de la cuarentena ni del coronavirus, sino de Vicentín? Y se metió con la élite, se metió con los que siempre la quieren toda para ellos. Se metió con los que son capaces de decir, ahora no vendo soja porque quiero el dólar más caro y no traer dólares al país. Son los que ponen la soja en silos interminables porque no juegan para el país, sino que juegan solamente para ellos. Lo hacen toda la vida. De ahí deriva que el precio del dólar muchísimas veces se haya cambiado porque a ellos se les antojó. ¿Cuál es el rival al que ahora afrontó el gobierno? Bueno, ese grupo de cerealeras que siente que si han ido por Vicentín, ellos también van a tener que rendir cuentas. Se va a saber un poco más todo lo que hacen. Vicentín pues, se puede convertir en nombre del Estado en una especie de árbitro en esa relación siempre tortuosa en cuanto hay que exportar y cuánto tiene que quedar para el país. De ahí viene la expresión soberanía alimentaria, porque cuando nada más se piensa en vender, en el derecho de los que se sienten absolutamente dueños de todo, se puede quedar la gente, por ejemplo, sin las cosas elementales dentro de la Argentina. Con ese mundo se está enfrentando el gobierno. ¿Qué hay de un lado? Está el pequeño agricultor, ese al cual las cerealeras le compran en el precio que quieran, porque está el precio de Chicago, pero fundamentalmente el de las cerealeras. Y ellos ponen el precio, y lo sabe bien el productor pequeño. Es una víctima. Y lo saben también, en estado de felicidad, los trabajadores de Vicentín. Les vamos a mostrar después cómo estaban de preocupados. Pero antes que nada, para que usted sepa lo dura que va a ser esta lucha, mire a TN en cadena con los 300 canales robados por Mañeto, transmitiendo en directo desde una ciudad no tan pequeña, 25.000 habitantes debe tener, Avellaneda, en el noreste de la provincia de Santa Fe, con el zócalo pertinente, por supuesto. Manifestantes marchan en contra de la expropiación. Un abrazo, un banderazo por Vicentín. Bueno, este es el enemigo, los medios de comunicación. No nos olvidemos que esta gente que está transmitiendo es socia de los grandes magnates del campo, en Expoagro, por ejemplo. Esto ocurrió hace un ratito, nada más en la Argentina. Transmisión en directo, organización seguramente de un intendente que debe ser del PRO, radical del PRO, algo que puede crecer después a muchas otras ciudades. Un abrazo a Vicentín. Les vamos a ir mostrando poco a poco a quienes quieren abrazar, a cuáles truanes empresarios quieren abrazar y qué es lo que han hecho con la Argentina, con la complicidad del gobierno y de estos medios que ahora transmiten en directo en un gran esfuerzo desde la ciudad de Avellaneda, nuestras cámaras allí, para transmitirles a ustedes el abrazo acongojado a Vicentín. Pero escuchemos primero a Alberto Fernández. Soy de los que cree que hay situaciones estratégicas que el Estado no puede mirarlas desde la platea. Y esta es una situación estratégica. La verdad es que el remedio que nosotros encontramos tiene que ver con remedios que usan los países
más capitalistas del mundo. Honestamente, el mismo debate que hay en Alemania, en Francia, en muchos países europeos que están ayudando a empresas. Nosotros, en verdad, ayer a la ley no nos gusta llamar la ley de expropiación, nos gusta llamar la ley de rescate de Vicentín, para que sus trabajadores sigan trabajando y para que los productores sigan produciendo. Con el inútil mayor posiblemente tenga el PRO, que es Waldo Wolf, al frente, algunos diputados presentan una denuncia contra Alberto Fernández por exceso de autoridad. Si habrá exceso, que manda esto al Congreso para ver si aprueba el DNU, si lo puede mantener, si lo puede llevar al frente. Así que sería todo el Congreso el que comete abuso de autoridad. Pero el enemigo es muy solapado, y el enemigo fundamentalmente son los medios que están transmitiendo en directo, emocionados con sus locutores, lo que está sucediendo en una pequeña ciudad. En Reconquista, por otra parte, pusieron la bandera media asta unos ruralistas y también están abrazando, no sé si el mástil o algo por el estilo, pero lo están haciendo, porque van a jugar con todo esto. Mañana los diarios estarán plagados, y la palabra plagado viene de plaga, tiene que ver con lo peor que le puede pasar justamente a la gente de campo, que es creerle a estos conductores que son los mandamases que siempre pueden con ellos y con los trabajadores, por supuesto. Mire estos dos títulos de La Nación. Con la excusa de un rescate y la soberanía alimentaria, el gobierno decidió quedarse con Vicentín. Vea este otro título. Aporte estatal, lo bueno, ¿no? Europa sale al rescate de sus empresas emblemáticas. ¿Pero de qué manera? Vayamos a la fuente, al diario El País de España, que es el que estaba contando cómo eran las cosas. Europa sale al rescate de sus gigantes. Francia, Alemania e Italia ultiman planes de ayuda a sus aerolíneas. Pero sigamos, porque van a decir más adelante que están dispuestos también a las nacionalizaciones. Tenemos ese tramo, a ver si... porque es muy valioso. Ahí están los títulos. Bueno, mañana seguramente vamos a poder mostrarle. Lo interesante de esto es que el ministro de Economía de Macron era la persona que decía, ¿lo tenemos allí? Sí, me parece que lo podemos pasar, de aquel lugar a este, para que lo podamos ver. Lo ponemos en pantalla. Yo lo estoy viendo allí. Ve, el fantasma de la nacionalización de empresas, dice el diario El País, en realidad camina de nuevo por Europa. Gobiernos como el francés dijeron que al inicio de la crisis que darían ese paso si fuera necesario. No han ido tan lejos, pero Francia y Alemania ultiman rescates multimillonarios de marcas como Air France, etcétera, mientras Italia sí ha decidido renacionalizar Alitalia, nada menos. Bueno, estas son las cosas que ocurren en el mundo, mientras aquí ponen el grito en el cielo por lo que les estoy mencionando. Mire esta foto de hoy, esta tapa de Clarín de esta jornada. Pobre la familia Vicentín, se apiada Clarín, intervención y expropiación, la intimidad de la familia Vicentín, que se enteró por la televisión. Y bueno, y ahora recurre a la justicia. Les vamos a contar alguna cosita más de la familia Vicentín. Los vamos a tener en un yate recorriendo en tiempos de cuarentena el río Paraná. Primero, la persecución que hubo que hacer, porque andaban en su yate de gran garufa. Después, por supuesto, en los tiempos del pedido de 23.000 millones de pesos a los bancos del Estado. Ahí está el yate con la gente de prefectura diciéndole que no podían avanzar, que tenían que ir hacia la orilla para finalmente terminar y quedar detenido, porque esto lo hacían en plena cuarentena. Ese es el yate. Esta es también la intimidad de la familia Vicentín, a la que le quiere poner un poco de dolor el grupo Clarín. Caramba, che, mirá, pobre familia, ¿cómo lo estarán pasando? La intimidad de la familia. Y el abrazo simbólico a Vicentín, una familia que se siente arropada por los tipos más poderosos del mundo. Mire, vamos a mostrarles a ustedes este cuadro, en el cual 2 o 3 placas son. Queda muy claro qué es lo que esta gente hizo. Esta gente del yate, esta familia angustiada que nos presenta hoy el mafioso diario Clarín. Nación, 18.500 millones de pesos le pidieron, paga Dios. Provincia de Buenos Aires, 1.600, hipotecario 700, macro 500. Le juntaron la cabeza absolutamente a todos. Llegaron a los 23.000 millones de pesos y después dijeron no podemos pagar. Concurso preventivo. Entonces, ¿dónde iban a cobrar? Aquellos que le venden, los 3.000 productores que le venden a Vicentín.
¿Y qué iba a pasar con los trabajadores? Necesariamente, mire, 350 millones de dólares. 350 millones de dólares. El delincuencial gobierno de Macri les prestó. En la deuda de Vicentín, cuando se declaró en cesación de pagos en diciembre, 4 días antes de terminar el gobierno de Macri, 1.000 millones de dólares. Esta es la empresa que hay que arropar y proteger, salir a abrazar. La pobre familia que se entera por televisión, caramba, no pudieron ir, no pudo ir Alberto Fernández hasta donde vive el señor, tocar timbre y decir, mire, le vengo a contar una medida que vamos a tomar en el gobierno. No yo, sino todo el gobierno. Así que lo quiero advertir. Mire lo que estaba pasando con los trabajadores de esta gente. Licencian a 500 trabajadores, 2 de marzo. Lo tuvo que contar La Nación, en una empresa algodonera de Vicentín. 500 empleados, con el argumento de la falta de materia prima. Claro, si estaban quebrados, no podían comprar. Sigan con el cartel un momentito más, porque se decía que esto se suma, ahí está, a 800 operarios de las plantas aceiteras de la localidad de San Lorenzo. Es decir, todo se estaba cayendo a pedazos. Entonces, los trabajadores felices, los pequeños agricultores también, mejor, porque no van a ser manejados. ¿Usted se imagina lo que es la dictadura de los oligopolios que manejan todo lo que es la cuestión cerealera oleaginosa en la República Argentina? Pagan lo que quieren, ellos ponen el precio y hay que agachar la cabeza. Por eso los pequeños productores, la Federación Agraria seguramente no va a estar en contra de esta decisión del gobierno. La sociedad rural, allá eso, suelen juntar la cabeza. Andaba hablando de Echeverre, que bien harían pagarle a la hermana todo lo que la estafó, preocupado como está por este tipo de temas, que meterse con una decisión que tiene que ver con que por fin el gobierno, después de 4 años y pico, de un gobierno que era para ellos, para las élites, está pensando en la gente. Está pensando que una empresa que estafó en 23.000 millones de pesos a los bancos del gobierno en complicidad con el gobierno, no puede seguir haciendo lo que se le antoje, como bien señala Pedro Peretti, hombre que fuera, además de experto en los temas agrarios, presidente de la Federación Agraria. Una empresa testigo. Una empresa testigo significa lo siguiente. Mire, Vicentín tiene el 9% más o menos de la exportación de granos. Si usted tiene el 9% de una empresa pública que exporta granos, llega al término de año fiscal y liquida, un ejemplo, 500 pesos de impuestos. Y si Cargill tiene el 18% del mercado de grano y llega a liquidar su año fiscal, y en vez de liquidar el doble que usted liquida la mitad, o sea, en vez de liquidar 500 pesos liquida 300, ahí la FIP tiene Mercedes marcó el fondo y dice, pero a ver, ¿qué pasa acá? ¿Cómo es el asunto? Tenés el doble del mercado y pagás la mitad de impuestos. Ese es el valor que tiene una empresa testigo, Víctor Hugo. Es un valor que va a mejorar las cuentas fiscales de la República Argentina, muy importante. Algo noble puede salir de todo esto. Por ejemplo, que la mesa de enlace no tenga los vínculos tan estrechos que ha exhibido en múltiples ocasiones. Aquí los intereses son bien distintos. Lo que hace el gobierno es favorecer a muchísimos productores del resto del país. Cierto es que en alguna ocasión han sido arrastrados por los verdaderos mandamases. Hay una sujeción a ese tipo de poder que todo se lo ha llevado siempre por delante. Pero me parece, tengo la esperanza de que esta no sea la ocasión y que, por todo lo contrario, como dice la doctora Julia Estrada, esta medida sea beneficiosa para todos ellos. La intervención de Vicentín es estratégica. ¿Por qué? Porque sencillamente supone que el Estado participe en el sector agroexportador y eso le agrega herramientas de decisión sobre la política económica, sobre la fijación de precios finales, de precios al productor, le agrega determinada incidencia sobre la exportación aceitera también. Senadora Sagnún de Santa Fe, por supuesto, conoce muy bien, es el epicentro de todo lo que se refiere cuando decimos Vicentín, y tiene una opinión de lo favorable que esto es para la provincia. Esto tiene un impacto importante para la provincia de Santa Fe, no solamente porque se cuida, en este caso, a los acreedores que fueron damnificados por el concurso de la empresa, sino que también se cuida al Banco de la Nación Argentina, al Banco de la Provincia de Buenos Aires, es decir, a los acreedores bancarios que también representan los ahorros del pueblo argentino, y a los trabajadores y trabajadoras, tanto a los directos como a los indirectos.
Dice allí La furia de la élite. Buen título, Leandro Gabriele. Sí, pero también de aquellos que creen, soñaron que alguna vez ellos también son parte de la élite. Y ahí está Alfredo De Angelis, que ha llegado a senador. ¿Cómo nos pasó De Angelis senador? Bueno, es una pregunta que uno se la tiene que formular. Nos pasó Macri, presidente, nos pasó Duhovne, ministro de Economía, han dejado el país en una situación pavorosa y todos los días tendríamos que preguntarnos cómo nos pasó todo esto. Bueno, el senador De Angelis tiene esta opinión. Está en su máxima expresión el kirchnerismo, de estatizar el mercado de grano de la nación. Y decía el presidente, para transparentar el mercado de grano. Si el mercado de grano en la Argentina es uno de los sectores más transparentes que hay, y esto va a llevar a la Argentina, y ya estamos empezamos a retroceder. No sé a dónde quieren llevar el país. Yo estoy deseoso que llegue el ministro jefe de gabinete al Senado de la Nación para que nos diga dónde quieren ir con el país, dónde lo quieren llevar. Yo la verdad que tengo una indignación y por supuesto vamos a hacer todo lo posible para que si puede ir para atrás, vamos a ir en contra de ese DNU que la verdad que atropelló a la justicia, atropelló a todo, hizo un atropello bien como los kirchneristas. Hoy no está gobernando Alberto Fernández, la que gobierna es ella, no hay nada que hacer, es así. Bueno, por supuesto, inmediatamente apuntan a Cristina Fernández de Kirchner. Hoy el diario La Nación, con uno de sus escribas más importantes, también la señala. Dice que Cristina Kirchner está obsesionada con esta compañía, al igual que Máximo, y que de ellos nació el proyecto de la expropiación. Porque si se lo adjudican a Cristina, a la gente que está en contra de Cristina Fernández le resulta todavía peor. Ella le encomendó a Parrilli en el Senado que constituyera una comisión para investigar la situación de Vicentín. ¿Y cómo no se va a estudiar la situación de Vicentín? ¿Cómo pueden venir los amigos del poder, los que pusieron dinero para la campaña de Macri, millones y millones de pesos, a sacar en miles de millones, 18.000 millones de un solo banco y 23.000? ¿No se puede investigar? ¿No es necesario saber eso? Y esto lo atan entonces a lo que es el propósito de Alberto Fernández de mandar al Congreso esta iniciativa de que el país se quede con esta empresa que es la sexta entre las cerealeras de la República Argentina de acuerdo a lo que exporta. Pero es una locura lo que sucede en torno a Cristina Fernández de Kirchner. Y por eso esta mañana en radio Alberto Fernández decía que la quieren demonizar siempre, todo el tiempo. Cristina no ha sido una presidenta más, ha sido una presidenta que ha dejado gente que la quiere y gente que no la quiere. Hay sectores que son muy reactivos a ella. Pero lo que sí está claro es que hay una voluntad de demonizar a Cristina. Pero lo que sí está claro es que hay una voluntad de demonizar a Cristina y de perjudicar al gobierno mostrando a Cristina como lo que no es, ese demonio que no es, que yo me doy cuenta que es parte de una práctica política. Lo que sucede es bastante simple, en realidad, con Cristina Fernández de Kirchner. Piense usted, los diarios más importantes, los que más venden, los que tienen canales de televisión, radios, periodistas que funcionan a veces, da la impresión como pistoleros mediáticos, todo el tiempo, mínimamente desde hace 10 años. Es imposible. Si alguien va a la Biblioteca Nacional y se pone a buscar al Archivo Nacional, se pone a buscar diarios, que no esté 3 o 4 o 5 veces por día nombrada en todos estos años Cristina Fernández de Kirchner. Usted se acuerda todo lo que dijeron, era historia, había pasado a mejor vida desde el punto de vista político, era alguien que había terminado el kirchnerismo, ella, estaba todo liquidado, todo servido en bandeja para la derecha de la Argentina. Olvídense. Y de repente esa mujer estigmatizada, perseguida cada día de su vida, durante los 4 años del gobierno de Macri, había notas 4 o 5 por día en cada diario, o por lo menos las menciones. Siguiéndola de esa forma, se lo creyeron de verdad. Dijeron, no existe más. Y lo decían a viva voz todos los comunicadores. Hay un inolvidable servicio de sobredosis de TV al respecto, en el que aparecían todos diciendo se terminó, no vuelven más, es una historia acabada. Todo esto, y de repente, esa mujer elige a quien va a presidir la República Argentina. Y esa mujer se convierte en vicepresidenta de la Argentina. Y naturalmente tiene base de opinión en lo que se hace hoy día en el gobierno de Argentina. Y enloquecen. Es esto lo que les sucede. No pueden digerir el enorme fracaso que significó atacar durante tanto tiempo a una persona y que también de la mano del hambre que sembró el macrismo,
se haya producido este retorno, los perturba, los enloquece. De ahí que aparezcan permanentemente con esas notas y dicen, bueno, tenemos que terminar con esta historia. Le adjudican todo aquello que lo quieran presentar como malo a la gente, malo para la gente que hacía el abrazo en Avellaneda, malo para los que ponían en Reconquista la bandera a media asta, malo para la familia Vicentín, pobre familia, que estaba enterándose por televisión de que al cabo de quedarse con 23.000 millones de pesos, vaya a saber para qué, les decían, mire, la empresa así como está no puede ir. Esto tenemos que ponerlo en manos del Estado para preservar el trabajo de la gente y para preservar a los clientes, que son muchísimos, se cuentan por miles, aquellos que tienen que ver con Vicentín. Pero no solamente se ocuparon muchísimo de Cristina Kirchner, también apareció Vudú, un candidato formidable porque está lo suficientemente estigmatizado como para que si dicen Vudú, la gente que los lee, la gente que todavía consume esta sarta de mentiras permanente, bueno, dice, si está Vudú de por medio, fue Vudú el que hizo esto, la tienen para siempre. Y ahora les voy a mostrar por qué. Porque hay cosas que la gente se olvida. Vudú lo hizo, el ex vicepresidente había revelado detalles del plan. Mire, detalles reveló Aníbal Fernández hace no sé cuántos días, el propio Peretti, el que acabamos de escuchar, en el mes de febrero, decía que esto era lo que se tenía que hacer, que esta era la salida lógica, como hombre de campo además, lo estaba diciendo para el tema Vicentín. El enojo con Vudú usted tiene que saber siempre, porque esto se perdió de vista. Vudú viene a continuación de la frustración de Clarín, que tuvo también detrás de Chicone. Los Chicone y la fallida compra de Clarín. Esto es viejo, por supuesto, pero está olvidado. Podemos pasar a otro título, porque son varios. Clarín buscó quedarse con Chicone antes de que el Estado le facilitara el pago de su deuda ante la AFIP, con el objeto, decían ellos, de mantener los puestos de trabajo. Le pagan en 2 veces el salario a los de Clarín. Antes de perseguir a Vudú, Clarín quiso quedarse con Chicone. Así lo afirmó Olga Beatriz Chicone, hija de uno de los fundadores de la imprenta. Es decir, que Vudú lo que hizo, y hay muchas notas al respecto, muchas más que se pueden requerir, eran Clarín, como siempre lo quiere todo para sí, y Volt, una empresa de juego, la que se iban a quedar con Chicone. Ahí Kirchner, seguramente Kirchner, dijo, esto no puede suceder, hagan algo. ¿Y qué? Bueno, hagan lo que corresponda, pero esta empresa no puede ser, ni para Clarín, que andaba husmeando. Clarín fue dueña en parte de Chicone también, a través de Fintech, del señor Martínez, eran socios en Cablevisión, tuvieron durante algunos meses el 5%, después lo perdieron, pero por eso querían volver a la carga y por eso lo de Vudú, a ellos los irritaba especialmente, además de serles profundamente útil en la campaña brutal y bestial que hicieron para adulterar la democracia en la República Argentina con el resultado que se tuvo en 2015. Hoy habló Amado Vudú. Tremendo, yo no estoy acá en mi casa, sí pienso, escribo, hablo, pero no, voté a este gobierno, me parece extraordinario lo que han hecho, pero no es un plan que tenga que ver conmigo, ni mucho menos. Ya lo hicieron con lo de la provincia de La Rioja, con esta gente no podés ni siquiera pensar ni hablar. Ezequiel Adamovsky hoy entregó un tuit que me parece interesante para más o menos dejarnos pensando. Si tenés un departamento y deudas con un banquero, el Estado te lo expropia y va a remate para que el banquero recupere su plata. Pero si el que tiene deudas es un empresario y el acreedor es el Estado, ahí no se puede expropiar porque es comunismo. ¿Qué parte de esto no se entiende? Lo han hecho, y lo han hecho custodiando ese poder hasta llegar a una forma de fascismo ya plenamente desarrollada. Porque a eso se arribó cuando nos damos cuenta ahora de todo lo que ha padecido el país, en lo que de república tiene que tener, en lo que de democracia tiene que construir. Han sido años tremendos. Mire, en el portal Cenital, que maneja nuestro querido Iván, el superpibe, hoy se publicó algo de lo que las escuchas, el espionaje a Cristina Fernández de Kirchner les permitió tener. Dice, algo que le llamó la atención a Cristina de todo lo que le mostraron fue que en el material secuestrado había un encuentro con Sergio Massa de diciembre del 2017.
acá hicieron una buena tarea. Esto no lo sabía nadie, y de verdad que no lo sabía nadie. La que sí sabe cómo salirle al cruce a cualquier cosa, siempre con un altísimo grado de inmoralidad política, es Patricia Bullrich. Típica causa verdurita, digamos, no le doy importancia, no me parece importante hablar del tema y que, bueno, que siga la justicia. Nosotros no hacemos esas cosas. No cree que tenga que tener operaciones para salvar a la Argentina de posibles situaciones de terrorismo, de atentados, y cree que la agencia de inteligencia es una agencia de noticias, se equivoca. Que digan todo lo que digan, que ya va a ver lo que va a pasar con la justicia. Va a agarrar esos papeles, los va a romper en pedacitos porque es pura verdurita. Por supuesto que han invertido la situación. Es, según Clarín y Nación, Cristina Fernández de Kirchner la que va contra Macri. No es la víctima, es la victimaria. Esto están haciendo hoy con los títulos, échale un vistazo. Ahora por tiempo continúo con el tramo que tiene que ver con decirle a Bullrich qué era lo bueno que ellos hacían. Por ejemplo, D'Alessio, que tomaba decisiones junto a ella cuando llegaba Pérez Corradi, al que querían también como un espía más para que jugara contra el gobierno y se les dio vuelta. O nunca entendieron qué era lo que le decía Pérez Corradi. Mire esto de Fariña. Esta es la gente de Bullrich, de Garabano, de Macri, de Clarín, por supuesto. No se olvide que D'Alessio escribió una veintena de notas en un año. Era un especialista excepcional. Un hombre también muy protegido y de grandes presentaciones en Fopea, que ahora está contra Zaffaroni, porque es natural que Fopea, fundada por Daniel Santoro, prefiera a D'Alessio y no al doctor Zaffaroni. Veamos aquello de Fariña, porque es la gente que le sirve a Patricia Bullrich y al gobierno. D'Alessio, Fariña. Talento superior, y un conocimiento y una velocidad mental, y además de su conocimiento de su pasado delictivo, ¿no? Perdón que lo diga así, conocimiento de los personajes, pero es una computadora. Un tipo brillante. Estaba sirviéndole al gobierno como D'Alessio o como el narcotraficante que le puso la bomba al señor Vila. Por ahí tenemos la foto de Vila, pero vamos a terminar con Van der Broel, que era otro de los personajes que le servían al gobierno para que no puedan decir nada, absolutamente nada con respecto al proceder democrático. Esto es el señor al que un narco contratado por la AFI le puso una bomba, contado por él que era del gobierno. Lo contó hace mucho tiempo, por supuesto que costaba en el mundo mediático de hoy día pasar una información de ese tipo, que pudiera salir a la luz. Ahora las cosas se han facilitado un poco más. Y cerramos con lo que Natalia Salvo, abogada de Pedro Echevez, dijo ayer con relación a toda esta locura del espionaje del gobierno. Decíamos que el Estado estaba degradado en su institucionalidad por la utilización y la consumación del lawfare era precisamente porque se había pulverizado la ley y gobernaban los poderes fácticos. Esperemos que esta vez sí se haga justicia. Ellos están abrazados a los narcos, a Fariña, a D'Alessio, a Van der Broel. Están aferrados a los que van al obelisco para cantar contra la cuarentena. Están ellos abrazados a los que abrazan a Vicentín en la provincia de Santa Fe para defenderlo. Están abrazados a ese mundo. Es bueno, trabajando de ciudadano, ¿qué mundo preferimos nosotros? Pablo Dugan y la seguimos mañana si Dios quiere.